Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Contrapunto. Un programa para salir un poco de la vorágine de las noticias del día a día. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo año de Contrapunto, un programa de La Izquierda Diario Más. Y arrancamos este 2025 con novedades que van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Venimos de varios días de mucha vorágine en la economía del país, a lo que se agrega ahora la incertidumbre por el reciente anuncio de Trump de poner aranceles a básicamente todos los países del mundo. Pero queremos tratar de pensar o entender qué es lo que está pasando con la crisis cambiaria en la Argentina, qué pasa con el acuerdo con el fondo, cómo puede impactar este anuncio de Trump en la Argentina y también cómo repercute en el gobierno todo lo que está ocurriendo. Así que paso a presentar a los invitados del día de hoy. Está con nosotros a Andrés Weiner, que es sociólogo, investigador de CONICET y también del área económica de Flaxo. Gracias, Andrés, por venir. También Cristian Chipi Castillo, sociólogo también, diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda. ¿Qué tal, Chipi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias también por estar acá. Y invitamos a Gustavo Córdoba, que es consultor, analista político de justamente Gustavo Córdoba, de Subban Córdoba, que hace informes mensuales, lo conocerán seguramente de los domingos de datos, que leemos muchos habitualmente. Agradecido. Bienvenido. Muchas gracias. Y antes de arrancar, recordarles sí, que este medio es autogestionado y que necesitamos de la colaboración de ustedes para que pongan like, que comenten, que difundan, que se suscriban. Estamos por llegar a los 130.000 suscriptores, así que pueden ayudarnos con eso para mover un poco el algoritmo de YouTube. Y les vamos a dejar un QR en pantalla para todos los aportes económicos que puedan hacer, que por supuesto son bienvenidos, que este estudio y todo lo que ven acá también lo sostenemos de forma autogestionada. Bueno, ahora sí, para arrancar primero por lo que está pasando con la crisis cambiaria hace varios días. Se están perdiendo reservas del Banco Central hace varios meses, sube el repo país, se mueven los dólares financieros. Bueno, está todo lo del FMI, digamos, el acuerdo que todavía muy anunciado, pero no se termina de concretar. Quería arrancar, bueno, a todos, pero bueno, por ahí para arrancar con Andrés, ¿de qué diagnóstico haces? ¿De por qué está pasando? O sea, ¿qué nos están mostrando todas estas variables que están tan movidas? Bueno, mira, lo que está pasando es lo que sabíamos que iba a pasar en algún punto, que es lo que pasa con estos esquemas, llamémoslos de valorización financiera, digamos, ¿no? De esquemas financieros que en algún momento se cortan, digamos, ¿no? Funcionan mediante, se puede hacer esa bicicleta, ese carry trade, pero tienen un riesgo muy alto. Son estos esquemas, salvando las distancias, como las estafas piramidales en algún punto, digamos, ¿no? En donde se ingresa mientras está el negocio y cuando se sabe que no, o probablemente no se pueda sostener más, empiezan a salir los capitales. Que en el trasfondo es el problema histórico que tiene la economía argentina, que ya lo hemos discutido un montón de veces, que es la falta de dólares, digamos, ¿no? Y ese problema no solo no se resolvió estructuralmente con el nuevo gobierno, que tampoco, por supuesto, lo pudo resolver el anterior, sino que en realidad se agravó, porque ingresaron un montón de dólares a la economía argentina vía superávit comercial primero, es decir, porque con la devaluación que hizo el gobierno al principio del año pasado, cayeron muchísimo las importaciones, aumentaron las exportaciones porque ya no había más sequía, hubo una buena cosecha, se agregaron exportaciones energéticas, empiezan a ver, y sin embargo, de ese superávit comercial no quedó prácticamente nada en las reservas. O sea, hoy tenemos las mismas reservas que teníamos antes de que asuma el gobierno de Milei, digamos, ¿no? E incluso también desaparecieron, entre comillas, se fumaron los dólares del blanqueo, digamos, ¿no? Que es lo que le permitió tener una segunda vida al gobierno en este sentido. Que duraron poquitos meses. Duraron poquitos meses porque digamos, no tiene más para ofrecer que la, digamos, timba financiera al gobierno. Entonces, en un momento, cuando los riesgos se perciben muy altos, esa timba se acaba y no es que esos dólares de blanqueo se vinieron a invertir en la economía real porque está pujante, creciendo. Lo mismo pasa con otro sector de actividad. No, esos dólares ingresaron y se blanquearon y así como se blanquearon, se van de vuelta, digamos. ¿Qué es lo que pasó con el blanqueo que había hecho Macri? Entonces es como una especie de película repetida. Esto lo vimos con, primero, la famosa tablita de Martínez II durante la dictadura, que son esquemas de apertura, ¿no? Y de
lo que llamamos sobrevaluación cambiaria, que es decir, un tipo de cambio, un dólar barato, digamos, ¿no? Que genera un aumento de las importaciones y además fomenta estos circuitos financieros que terminan con la fuga de capitales, que es lo que ahora está tratando de frenar el gobierno mediante el acuerdo con el FMI. ¿Qué es lo que busca? Bueno, decir, bueno, no, quédense tranquilos que voy a tener los dólares para poder respaldar este tipo de cambio. Pero ya lo vimos, duró más, pero así pasó con la convertibilidad y así le pasó a Macri a partir de 2018, ¿no? En un esquema en donde no es sustentable, todos sabemos que no es sustentable este esquema, y lo que se está haciendo es tratando de ganar tiempo hasta llegar a las elecciones, porque se sabe, digamos, el mayor activo del gobierno hasta ahora, entre comillas, es la baja de la inflación, más allá de discutir, digamos, los niveles que puede haber de la inflación, y por supuesto que una devaluación va a generar una mayor disparada de precios y eso volaría por los aires el principal activo que tiene el gobierno, que es mostrar eso, no le queda nada prácticamente. Vos, Gustavo, ¿cómo estás viendo el diagnóstico de esto? Sí, yo me tomo de lo que él dice de la variable tiempo. Es evidente que el gobierno esperaba que todo esto se produjese después de las elecciones de octubre. Y el cambio en el contexto internacional, en la economía del mundo, bueno, nos pone a nosotros en una posición... A ver, nos ubica en la realidad, por otro lado, porque Argentina no tiene ninguna condición para imponerle condiciones al mundo en materia económica. Entonces, que este gobierno haya improvisado en materia económica es un desafío muy grande. Es cierto que el activo del gobierno está en la convicción que tienen los que lo votaron. Separo ahí porque me parece que se está conformando en la Argentina una especie de clima de oposición mayoritario. Que también hay que decir que ese clima de oposición mayoritario todavía no tiene representación política, ¿no? Pero bueno, entre quienes votaron al gobierno todavía está esa idea o esa certeza de que como bajó la inflación va a poder sacar la economía adelante. ¿Cuál es el problema que tiene hoy el gobierno? Que ha habido y ha operado en el contexto de donde cambió la economía a nivel mundial por las decisiones de Trump, fundamentalmente, ha cambiado el clima de opinión, ha cambiado el contexto de la sociedad argentina, cosas que quizás Milei decía al principio de su mandato, todo este conjunto de intolerancias, de violencia política, de esa necesidad de agredir al que no piensa como él. Al principio mucha gente decía, sí, la verdad que eso está mal, pero mientras me dé la cuestión económica, yo hago de cuenta que esto no lo estoy escuchando. Bueno, hoy hay indicios de que eso ya no funciona de la misma manera. El gobierno está demostrando una seria limitación a la hora de la política. Yo creo que el problema más grave que hoy tiene el gobierno es que no sabe administrarse políticamente. Veo un nivel de improvisación muy grande, por ejemplo, en la comunicación. Mientras le iban bien las cosas al principio, eran unos campeones. Ahora, cuando empezaron con la adversidad, por ejemplo, la crisis derivada del escándalo del CryptoGate, ¿no? De la criptoestafa de Libra, ellos quizás nunca se pensaron que iban a ser susceptibles de estar en una crisis que ellos iban a ser sindicados como los responsables. Fíjate que acá hay una cuestión que todos los que son gestores de lo público lo entienden. El Estado es un organismo crisis propenso. Como tal, lo habitual es que vos tengas conflictos, tensiones, crisis, y por lo general el gestor público en sus distintos niveles tiene una expertise, tiene una formación, capaz que incompleta, pero algo tiene, algún indicio de que esto es así. Esta gente pensaba que era un paseo llegar al Estado, que era un paseo venir y gobernar un país, ¿no? Porque fíjate, no gobernaron un centro estudiante, un club vecinal, ¿no? Bueno, con un municipio. El acuerdo del FMI también todas las versiones cruzadas que estaban ligadas a la corrida generaban más desconfianza cuando hablaba Caputo que... A mí me da la impresión de que tenemos un gobierno improvisado que no tiene un plan económico, no tiene un plan B frente a este cambio en el mundo, que no tiene todavía una idea política para llevar adelante. Fíjate que es como una cuestión mecánica. Cada vez que el gobierno se mete en problemas económicos o no puede defender la economía en el corto plazo, sale con estas agresiones ideológicas para tratar de polarizar. Antes le rendía bien, pero fíjate, el día de la memoria, Agustín Laje estuvo a 5 segundos de reivindicar a Videla. Y ese es un límite. Porque esa clase media antiperonista, antikirchnerista en la Argentina, que le dio el triunfo a Milei,
Y yo no sé si comulga tanto con ese discurso. Entonces, el gobierno hoy está en un grave problema, la economía no le responde, el mundo le cambió, se le va el tiempo, no está llegando octubre, hay que ver si los fondos que envía el Fondo Monetario alcanzan para algo. Nosotros lo medimos el fondo, mirá. 63% de la Argentina tiene mala imagen del fondo. Mismo porcentaje está en contra de este acceso a pedir fondos nuevos. Y el 70% de los argentinos nos contestó que cada vez que la Argentina concurrió a pedir un préstamo, salió perjudicada. Así que imagínate, ni desde la perspectiva de la opinión pública el gobierno tiene hoy un anclaje positivo para ganar un poquito de tiempo. Claro, bueno, ahora después quería volver sobre eso, pero para que Chipi también nos des tu visión de lo que está pasando. No, solo agregaría algo que está en lo que decía Gustavo recién de la percepción popular, que el fondo es a lo sumo un pulmotor, ¿no? Porque recordemos, cuando fue de la Rúa y a principios del 2001 decía que lindo dar buenas noticias, y después tuvo, cuando hizo el supuesto blindaje, o sea, un préstamo, no de tanto como lo actual, pero un préstamo importante, decía con eso blindo la economía, no voy a tener más problemas. Bueno, ya mitad de mandato, ya cuando está Cavallo, o sea, mitad de ese año 2001, tiene que hacer el canje de bonos, el mega canje, un negociado donde estuvo Sturzenegger también metido, y en diciembre, chau, fue. O sea, quebró la economía igual, ganó un poco de tiempo, una situación económica que era compleja, recesión, no se sostenía la convertibilidad de la devaluación de Brasil, estiró la agonía. Bueno, lo vimos después con Macri, un préstamo monumental, 1.200% más de lo que le podían prestar a la Argentina, con un fin político, la reelección de Macri, dicho expresamente, sostenido por Trump, y Macri perdió. Y los dólares que entraron fueron, como muy bien decía Andrés, para sostener la fuga de la bicicleta financiera que había impulsado también Caputo, para bancarle a los BlackRock y otros, decirle, mira, acá tenés los dólares, andate tranquilo, no vas a perder, ¿no? Y bueno, y después fue la devaluación forzada y su ruta, y pierde la elección, ¿no? Digo, a pesar del fondo. Y Alberto Fernández, Guzmán también prometía, no, este va a ser un acuerdo distinto, Georgieva ahora Lo vendían como algo, como un triunfo político. Es amiga del Papa, viene bien, nos ayudó a la renegociación de los fondos privados, ahora vamos al fondo bueno. Y uno veía el acuerdo, que en ese momento lo mandaron y estaba el acuerdo en lo que se discutió en el Congreso, y vos decís, che, pero esto va a ser inflacionario y recesivo. Si ustedes ven el discurso que hizo Nico del Caño cuando fue el tratamiento, en el Congreso dijo recesivo e inflacionario. Tal cual, es lo que terminó siendo. Entonces, otro que no pudo tener la reelección, la economía, fuerzan la devaluación después de agosto, que Massa decía que grande, querían el 100, yo soy un genio, logré ese 60, pero fue un golpazo que te impacta en los precios. Y ahora de nuevo, porque si uno ve los vencimientos de este año, no era imperioso ir al FMI. No es que no tenía los recursos para los vencimientos de este año. Pero ¿qué sí no tenía? Dólares para garantizarle a los de la bicicleta financiera, che, acá tengo un cierto respaldo, por favor no se vayan. Es rascar la olla. Pero con los dólares financieros también no hay ahí reservas que se van en tratar de intervenir para achicar la brecha. Bueno, obviamente, se va porque tiene un doble objetivo, que es, manteniendo este nivel de dólar, tratar de lograr evitar que pegue sobre los precios y entonces llegar a la elección, con un nuevo salto inflacionario. Entonces, hay un sector que dice, en realidad el acuerdo ahora va a implicar que adelantan la devaluación y tratan de equilibrar después. Pero es un tembladeral, o sea, en Argentina ni bien te da, hasta dónde llega, no sabés. Suponete que dicen, hacemos bandas cambiarias, porque esa es la especulación que todo el mundo tiene, ¿no? Es decir, el acuerdo implica que dejan flotar el dólar libremente, entonces ¿a cuánto se va? Cuanto menos se va de 1.000 a 1.300, pero se detiene en 1.300, ¿por qué no 1.400? ¿Por qué no 1.500? Sí, sí. Es Argentina. Empieza y no se sabe cuál es el techo. Entonces, está todo eso porque se visualiza que será difícil llegar a octubre. O sea, si se liquidaron ahora 6.000 y pico de millones de dólares desde el principio de año, se patinaron. ¿Cuánto le dura? Suponete lo que dicen, la hipótesis de los 8.000 millones que dijo Georgieva después de la entrevista, que dejó de decir, bueno, podría ser. Bueno, pero supongamos que se lo dan. ¿Cuánto se los patinan? Entonces, y ahora encima
porque esto era antes del anuncio de Trump, ahora viene el anuncio de Trump, todo el mundo recalculando, vemos qué pasa, Estados Unidos dejará de bajar las tasas, empezará a subirla de nuevo para tratar de contener la inflación interna. Bueno, toda una situación donde sabemos que esto se descarga sobre el pueblo trabajador, ¿no? Porque un golpe devaluatorio como el que posiblemente va a traer el fondo, yo personalmente creo que es difícil que hagan el acuerdo con el FMI sin incluir, no que te dice, che, tenés que devaluar, pero te dice que tenés que dejar el dólar flotar libremente o con bandas. Y eso es devaluación. Y eso es impacto en precio. Entonces, si ya tenemos una inflación al alza, y aún con el índice distorsionado que da el INDEC, porque no mide la canasta real de gasto de la familia, ya tenemos una inflación al alza, imaginémonos si tenés un golpe devaluatorio. Entonces, todo queda lejos. Yo creo que esto hay que verlo, porque estamos en una situación de crisis. Agregaría lo que dice Chipi, que además de eso, te queda la deuda. Ese es el tema, que es lo que dejó Macri, Claro. que es lo que, digamos, ¿no? Porque, y gran parte de los problemas que hoy tiene la economía, no te digo todo, pero diría el corazón tiene que ver con esa deuda, con esos 45.000 millones de dólares que se esfumaron y se fumaron también, básicamente para sostener la fuga de capitales de esta bicicleta que habían armado para que puedan salir. Pero te queda, y ese te lleva al problema, y esta deuda va a quedar, y es mentira que no aumenta la deuda. Por supuesto que aumenta la deuda, no me van a decir que es lo mismo deberle al Banco Central, que con una resolución te dice, bueno, listo, lo postergamos, que deberle al Fondo Monetario Internacional en dólares, en una moneda que no emitís. Entonces, esto, digamos, además del impacto que va, o sea, lo que puede hacer es retrasar la explosión de la crisis un tiempito, pero lo que queda es peor, porque te queda además la deuda que presiona sobre la actual y sobre las generaciones futuras. Me quería una cosita, Sí. nada más que de un dato que daba Gustavo muy importante, que es la primera vez que hay tanto rechazo a un acuerdo con el FMI. O sea, el acuerdo de Guzmán no tenía ese nivel de rechazo. Nosotros estábamos en contra, obviamente, un sector del kirchnerismo votó en contra, pero sin bloquearlo. Y no estaba ese apoyo popular al planteo de desconocimiento del acuerdo con el FMI, de conocimiento de la deuda. O sea que acá se ve una experiencia que hay en la población de que esto, donde nos llevan los acuerdos con el FMI, siempre terminamos mal. Bueno, está cristalizando en la opinión que tiene al menos un sector hoy mayoritario de la población, ¿no? Claro, es que además, bueno, fue bastante reciente el último préstamo que pidió Mauricio Macri, 2018, no fue hace mucho tiempo, o sea, está en la memoria bastante presente y cómo terminó todo eso. Pero también pensaba, bueno, en el caso de Andrés, escribieron un libro con Francisco Cantamuto y también Martín Shore, con Exportar Más No Alcanza, lo recomiendo, muy, muy interesante el libro, y que está la pregunta, bueno, ¿por qué faltan dólares siempre en Argentina? Porque Argentina genera dólares, ¿no? Y siempre terminamos, bueno, o yendo al fondo, con nuevos préstamos, o sin reservas en el Banco Central. Entonces, ahí, bueno, la pregunta era más, porque de lo que menos se habla es por ahí de cómo son los mecanismos para la fuga o todo el giro de dólares que hacen las empresas, que están cada vez más internacionalizadas en nuestro país. Entonces, preguntarte cómo estás viendo que están operando. O sea, si le podemos poner primero nombre y apellido, cuáles son esos actores que también provocan toda esa salida de fugas esa salida de dólares permanente, y cómo están operando ahora como si ves algo distinto en el gobierno de Javier Milei o es parte de un patrón que ya se viene repitiendo. A ver, empiezo por lo último. Me parece que es un patrón que se profundiza inclusive, digo, no es que simplemente se repita, se profundiza, porque como bien vos decís, es un problema histórico esto de la falta de dólares, lo que se llama restricción externa normalmente, pero lo que nosotros señalamos en el libro es que esto cambió y que inclusive no es visto desde Perdona. más Si cerca. sí, más cerca vos lo podés si querés Dale. acercar ahí. Esto inclusive es visto, o no es visto, mejor dicho, desde un sector amplio de lo que se llama la heterodoxia, o inclusive visiones más vinculadas al desarrollismo, neodesarrollismo, que es que no es ya un problema central, o no está el problema central de que la Argentina, digamos, importa mucho y exporta poco, aunque sigue siendo, digamos, una cuestión a trabajar, sino que, como bien vos decís, el problema es que los dólares se van por el canal financiero, digamos, ¿no? Y yo sé que es aburrido, pero voy a tirar un solo dato que me parece que es impactante, digamos, ¿no? Entre los 21 años que van desde 2003 hasta 2024,
la Argentina tuvo un superávit comercial de bienes, digo, importación de bienes, importación y exportación, por alrededor de 285.000 millones de dólares. Es decir, le entraron más, por 285.000 millones de dólares más de lo que digamos, quedó el superávit entre la entrada y salida de exportaciones e importaciones. En ese mismo periodo, por pago de intereses de la deuda externa, por remisión de utilidades de las empresas transnacionales y por lo que se conoce como fuga de capitales, formación de activos externos, que es esto de saco la plata para comprarme algo en Miami, en una cuenta en Suiza, la pongo abajo del colchón o en una caja de seguridad, pero digamos, sale de esos dólares de la economía, se fueron alrededor de 371.000 millones de dólares. Digo, ¿no? Es decir, se fueron casi, digamos, tenemos un agujero de 90.000 millones de dólares, y entonces la solución no puede ser simplemente exportar más, por eso de ahí el título, porque el problema es que los dólares que genera la economía argentina, más allá de si son suficientes o no, no quedan en la economía argentina, y esto tiene que ver con lo segundo que vos señalás, que quiénes son, digamos, ¿no? Por un lado, los que sacan, los que fugan esos dólares, y también quiénes son los que los generan, que en muchos casos son los mismos actores, digamos, ¿no? Y por eso tienen tanto poder de veto, porque para que tengas una idea, unas 60 y pico, 70 empresas transnacionalizadas, no solo extranjeras, pero transnacionalizadas, controlan más de la mitad de las exportaciones argentinas, ¿no? De los dólares, que son los dólares genuinos que consigue el país, ¿no? Pero además esas empresas, si bien exportan y generan dólares, decimos, qué bueno, entre comillas, porque hay que ver también qué exportan, digamos, ¿no? Van para el otro lado, van al Banco Central y le piden los dólares para remitir utilidades o para fugarlos, porque son empresas que mayormente están insertas en los sectores primarios, digamos, ¿no? La exportación de alimentos o energía, y reinvierten prácticamente nada y poco en el país. Entonces, esas ganancias que tienen terminan afuera, digamos, terminan fugadas, y además de que importan también. Entonces, ahí hay un núcleo, digamos, ¿no? Que tiene que ver con un poder económico muy concentrado que controla en buena parte la entrada y la salida de divisas. Y eso, digamos, es algo que no solo no se está atacando estructuralmente, sino que se está profundizando, porque estos esquemas como el actual, digamos, ¿no? Este esquema nuevo de valorización financiera como el actual, lo que hace es permitir hacer diferencias, ¿no? con la tasa de interés en pesos, digamos, hacer una ganancia, y lo que te está garantizando el gobierno, lo que quiere garantizar es que después ese dinero lo puedas dolarizar y sacar del sistema. Es decir, lo que garantiza es la fuga de capitales en última instancia. Y no hay ningún sector de lo que se llama la economía real en general que esté, digamos, generando atractivos de revertir, que se inviertan esas ganancias, ¿no? En la economía real, salvo sectores muy puntuales, muy chiquitos, o no muy chiquitos, digamos, son sectores importantes, como Vaca Muerta, digamos. Hay que ver después qué pasa todavía no se sabe con el litio, inclusive no, hay que ver qué pasa con Vaca Muerta, porque con todo este lío mundial, también los precios del petróleo, hay que ver si es rentable o no, pero son sectores que, digamos, no mueven el conjunto de la economía, son en términos de empleo muy chiquitos y además no generan, digamos, no generan trabajo para el conjunto de los argentinos, y además se reinvierte muy poquito porque son actividades prácticamente extractivas, digamos, ¿no? Entonces, esas ganancias que se obtienen van a tener, por ejemplo, con el RIGI, ¿no? Con el régimen de grandes inversiones que se armó, perfecto, para que inviertan los dólares. Ahora, ese régimen lo que garantiza es que las ganancias se las lleven y se las van a llevar, digo, porque eso, Vaca Muerta, va a durar 5 o 10 años, se acaba y eso no queda nada después en el país. Claro, o sea que los préstamos que tomamos, sea el FMI u otros organismos internacionales, terminan yendo, como pasó con el de Macri, a financiar las ganancias de estos grupos. Sí, la salida de capitales básicamente es para sostener eso, y obviamente tiene el beneficio, entre comillas, secundario de decir, mientras se pueda sostener este tipo de cambio, que genera, bueno, ayuda con la inflación, ahora ya no tanto en los últimos tiempos, pero sobre todo de alimentos, ¿no? Y tenés un sector, de sectores medios relativamente cómodos, contentos porque pueden ir a Miami a comprarse cosas o al Chile o a donde sea.
Claro. Pero eso sí es insustentable, pero en términos políticos, bueno, seguramente Gustavo lo sabe mejor, pero eso rinde mucho en términos políticos, pero termina como terminó el esquema de Martínez durante la dictadura, la convertibilidad, ¿no? Sí, O el inclusive problema más que es 2018. que la experiencia es algo intransferible, ¿no? Cuando yo tengo casi 60, así que cuando le quiero transmitir a alguien mucho más chico que yo, bueno, esto ya lo hemos vivido, cada vez que hemos tenido esquema de dólares baratos, lo terminamos pagando todos, ¿no? Y se configura una idea de que estos préstamos del Fondo Monetario pareciera que están nominados, pareciera que están personalizados, no son para el país. Claro. A mí me da la sensación de que, viste, en la puja por el poder no solamente toman partido, sino que además inclinan la cancha, ¿no? El famoso efecto de la cancha inclinada. ¿Cómo haces para combatir o pararte desde un lugar más o menos como para defenderte? Es imposible, Claro. porque toman deuda en nombre tuyo para sus negocios personales o particulares y después vos tenés que pagarle la deuda que ellos generan. Una cosa que hemos visto cómo se repite la historia una y otra vez. El dilema es que, a pesar de que hoy no estamos en un formato dictatorial, ¿no? Hay una gran parte de la sociedad argentina que sí está copiando un clima de opinión de la dictadura, que es que me importa poco y nada lo que está pasando. Miro para otro lado. Viste que en la dictadura nos pasó como sociedad, que todavía no lo hemos superado, que muchos decidieron mirar para otro lado. Mientras pasaban las atrocidades que más te puedas imaginar de parte de una dictadura cívico-militar, hubo mucha gente que se hizo la distraída a propósito, a sabiendas. Bueno, hoy tenemos muchos argentinos que están como emulando ese clima de opinión. Ahora, tenemos un gobierno que, bueno, yo insisto con esta idea de la mala praxis, ¿no? Me parece que, ¿se acuerda cuando Maradona decía que habían secuestrado al fútbol? ¿No? Bueno, yo creo que de alguna manera han secuestrado la política hoy. Y de verdad me parece que la política tiene que ser territorio de la política, no de la antipolítica. Porque en la antipolítica los intereses que existen allí no son intereses populares, democráticos o institucionales o republicanos, por decirlo, para ampliar el espectro, ¿no? Son intereses que van a la economía concentrada, que van a intereses transnacionales o que son directamente multinacionales. Ellos no les importa si el modelo de país que nos quieren vender es un modelo de país donde el 15% de la población va a poder acceder a bienes y servicios de calidad y el 85% restante, arréglatelas, apáñatelas, ¿no? Digo, a ellos no les importa eso. Entonces, me parece que acá lo que está pasando también es que está pujando un modelo de país que estos modelos de poder lo niegan, pero de alguna manera va a terminar saliendo. La vara que dejan esta gente, y yo empiezo a hablar del postmileísmo porque me parece que es hasta de los analistas una obligación, porque tenemos que imaginar a dónde termina, porque en democracia todos estos regímenes terminan, ¿no es cierto? Cuando la gente vota otra cosa. Está claro, y creo que Andrés lo dijo, esto genera, no, Chipi lo dijo, genera gobiernos de un solo mandato. Yo diría que la clase política argentina es la que tiene que empezar a entender qué es lo que está pasando, porque veo con mucha preocupación que mientras todo esto ocurre, hay sectores de la política argentina que están en otra. Están más distraídos u ocupados en sus peleas internas de poder por microespacios, para ver quién encabeza qué cosa, ¿no? Y veo que la sociedad argentina tiene ahí una deriva. Por eso hablo de que todavía no se ha conformado una representación política a este clima opositor mayoritario que se está formando en la Argentina. Esa te diría que es mi preocupación hoy, central. No, yo reflexionando en el mismo sentido, yo lo que creo que una parte de todo el sistema político ha estado sosteniendo a Milei hasta ahora, ¿no? Porque es muy contradictoria la visión que dan las encuestas de la población frente al FMI con la votación del DNU, que fue un escándalo. O sea, vos lo ves, el DNU es inconstitucional, hay un artículo de la Constitución que taxativamente establece que la deuda tiene que ser tomada por el Congreso. Eso está bien, otros gobiernos lo cumplieron, pero es taxativo, no es interpretable esto. Está la ley Guzmán, que es un refuerzo de eso que ya estaba en el DNU. Y un gobierno que dice, no, lo hago por DNU porque no voy a poder cumplir con la ley porque en el Senado no tengo los votos. O sea, está diciendo voy a violar lo que la ley me dice que tengo que hacer de una forma, pero obscena. Y logra los 129 votos. Es cierto, es menos que lo que esperaba tener, es menos que los 144 de la segunda ley base, llega ahí, 129 es el mínimo para el quórum, pero
si uno eso lo hila fino, va a ver que hay de los 7 de Unión por la Patria que no estuvieron, que no votaron en contra, 5 lo hicieron por motivos políticos, claramente. Los 4 de Catamarca y 1 de Santiago del Estero. O sea, aún en un tema tan obsceno como donde votar es votar algo increíble, donde incluso la coalición cívica, que se vanagloria de nunca haber votado el DNU, paréntesis, es medio trucho ese discurso porque ellos nunca han querido dar quórum para voltear el DNU 70-2023. O sea, nunca dijeron, che, nosotros estamos por... No, lo sostienen. O sea que los republicanos, cuando hay que ir a lo fino, en algún DNU están en contra y otro no. Bueno, pero acá se lo votaron. O sea, los que dicen nunca un DNU, el DNU más imposible de sostener, que insisto, es ilegal e inconstitucional, bueno, lo han venido bancando como todas otras leyes o vetos, donde vos ves los que alternativamente se van poniendo la peluca, como se ha popularizado, ¿no? A partir de los radicales que sostuvieron el veto a la movilidad jubilatoria. Entonces acá hay esa cuestión porque posiblemente lo que se está dando es también una crítica al conjunto del sistema político de nuevo. Entonces uno ve y hay algunos aspectos que se parecen a las grandes crisis nacionales, porque efectivamente no es que la oposición ha hecho oposición, o sea, lo que no es el oficialismo directo de Milei. Bueno, en nuestro caso sí, desde la izquierda hemos hecho oposición, claramente contra Milei, no le votamos nada, no le pusimos la peluca, etcétera. Pero digo, si vos ves el resto de la oposición, el peronismo está en una crisis grande, no es que está capitalizando esto porque está fragmentado en la provincia de Buenos Aires, porque los gobernadores han sostenido a Milei, porque vos ves y cada uno dice una cosa distinta. A veces no porque tienen diferencia de proyecto y porque viene también de un gobierno que fue malo. O sea, Milei es hijo de 2 gobiernos muy desastrosos, el de Macri y el de Alberto Fernández. No estoy diciendo nada nuevo con esto, pero hay que tenerlo en cuenta y ese recuerdo también está. No, y además por lo que decís, bueno, todo lo que fue el préstamo de Macri con el FMI, o sea, lo que hizo el gobierno al frente de todos de alguna manera fue convalidar. Yo le escuchaba eso. a Guzmán el otro día que dice, bueno, ¿qué tendríamos que haber hecho? Juntar 1 millón de personas en la Plaza de Mayo y decir que no íbamos a aceptarlo, pero bueno, yo venía con otro mandato. Bueno, ahora está todo bien. Ahora lo decís, sí, efectivamente, el contexto del gobierno de Alberto Fernández era un contexto para ir a un desconocimiento de deuda, estábamos en el medio de la pandemia. Era un conocimiento que te fortalecía en la posición para decir esta deuda es odiosa, es como decía Gustavo, una deuda que no es para el pueblo, es una deuda para una estafa. Había muchos elementos para que Argentina pulsee con el poder financiero internacional, y sin embargo no fue eso lo que se hizo. Entonces uno, a pesar de las declaraciones ahora, dice, escúchame, ¿por qué lo van a hacer esto mismo que después negociaron todo? Donde en las campañas somos todos opositores, pero después una vez que te eligen, empiezan, no, que el gobernador me dio la orden, que me acomodo, y empiezan a votar con los que vos te hiciste campaña para ir en contra de uno y llegaste y votás a favor del otro. Esa es la situación que yo creo que lleva a que hay un proceso donde se está procesando en la conciencia de muchos qué hacer, qué oponer, qué perspectiva política, qué perspectiva programática, y donde empieza a haber también un poco más de actividad callejera, ¿no? Que me parece que es el otro dato también a tomar en cuenta y muy importante en la realidad nacional. Claro, ahí Gustavo, vos señalabas, bueno, esto de que empieza a crecer un descontento con el gobierno de Milei, en el último informe, dicen, bueno, desde enero a esta parte viene, o sea, es una tendencia nueva, ¿no? Que crece la imagen negativa de Milei. ¿Eso a qué hechos lo identificás? O sea, se puede, porque bueno, pasó de todo, ¿no? Mirá, empezó el año. Algunos citan el evento de Davos, del discurso misógino, violento, intolerante que tuvo, escrito por Agustín Laje, ¿no? Ese discurso. Que tuvo un comienzo económico, porque ese discurso fue la reacción de Milei a las malas noticias que le dieron en Estados Unidos, no sé si ustedes recuerdan, que en ese viaje Toto Caputo tuvo que volver a la Argentina anticipadamente y lanzó las retenciones móviles para el campo que duran hasta junio. Porque se ve que se notificaron allá de que no venía plata, o no venía la plata en los tiempos que ellos querían. Davos fue el principio, pero fundamentalmente el tema de la criptomoneda, el posteo de Milei el Día de los Enamorados, fue el punto de partida para el cambio del contexto. ¿Por qué? Porque Milei, con la mala praxis del manejo de esa crisis, generó algo, nosotros técnicamente le decimos crisis de sombra larga, ¿no? Que si bien para el gobierno es la crisis más grave desde que Milei es presidente,
es una crisis no tan grave en realidad, porque si vos tenés pericia en el manejo, probablemente la podés sortear de la mejor manera. Pero el gobierno tuvo una mala praxis y derivó en la apertura de 3 grandes cuestiones. La primera tiene que ver con la idea del cobro de coimas o de la sospecha del cobro de coimas para acceder al presidente. La segunda tiene que ver con esta idea o esta sospecha de que los fondos obtenidos por esta criptoestafa sean destinados a la campaña electoral, es decir, financiamiento ilegal de campaña. Y la tercera tiene que ver con un elemento que tiene mucho más que ver con lo simbólico, pero no deja de ser menos relevante. Mira, cuando nosotros medimos en términos de opinión pública un gobierno, medimos 3 grandes dimensiones. La primera tiene que ver con la imagen personal. ¿Cómo te cae esta persona? ¿Bien o mal? La segunda con la cuestión funcional. Bueno, a ver, el gobierno, el desempeño del gobierno, ¿lo aprobás o lo desaprobás? Y la última tiene que ver con la dimensión de la reputación, la credibilidad. Que el autodenominado candidato al Premio Nobel de Economía falle en la materia donde él era más fuerte, justamente en economía. Se conocieron incluso videos de Milei diciendo que si vos querías aprender del mundo cripto, el especialista era él. Y falló ahí. Entonces, para los operadores de poder, para los operadores económicos, para los inversionistas, etcétera, para todos, empezó a transcurrir esta idea de que ¿será que Milei maneja solamente mal el tema criptomoneda y bien la economía? ¿O está en realidad manejando mal las dos cosas? Esa es la puerta que abrió Milei. A partir de la cual la sospecha de una mala gestión empezó a avanzar y el cambio de clima, yo creo, de opinión de muchos sectores de la población es real. El dilema es que, no estamos en clima electoral, falta mucho para octubre, es real. Yo diría que en términos electorales hay un primer dato que nosotros lo publicamos incluso. No todos lo leyeron de esta manera, pero nosotros estamos certificando a nivel nacional una suerte ya de desaparición de los tercios. Es como que todo ese clima de tercios que dominó la política argentina desde mediados del 2022 hasta la elección de primera vuelta, hoy ya no funciona más como representación. Sí vemos una especie de se ha fundida la identidad de los radicales y del PRO en la Libertad Avanza. Por más esfuerzos que hagan en separarse o ir con identidades separadas, se esforzaron por los votantes ya están todos allí. Es como que, nosotros los politólogos usamos un término que vamos a pelear acá con los sociólogos, que es clivaje, ¿no? El clivaje para nosotros explica la pelea de fondo, la ruptura de una sociedad, aquello que explica bien esta tensión en dos polos, ¿no? Así que el clivaje clásico argentino es peronismo-antiperonismo, que explicó gran parte del siglo XX. El clivaje que lo reemplazó fue kirchnerismo-antikirchnerismo, que domina esta parte del siglo XXI. Y hay un nuevo, no sé si decirle nuevo, pero hay como un nuevo concepto que estamos trabajando que es mileísmo-antimileísmo, que todavía no está conformado, por lo tanto no podemos hablar de un nuevo clivaje. Pero fíjense qué interesante esto. Nosotros esto siempre lo preguntamos, siempre lo medimos y estamos en condiciones de decir que el partido político más popular de la Argentina es el antikirchnerismo. Entonces, no importa si vos sos A, B, verde, violeta, azul, rojo, no importa. Vos decís que sos antikirchnerista y tenés prácticamente garantizado con el sistema electoral de 2 vueltas el acceso al poder. El antikirchnerismo hizo presidente a Macri, el antikirchnerismo hizo presidente a Milei. El dilema que tenemos como sociedad es que estamos construyendo una sociedad rota, una sociedad fragmentada. De hecho, yo hasta te diría, mira, a mí no me preocupa tanto Milei o los libertarios. A mí me preocupa la sociedad argentina. Porque de última, Milei es el presidente de los rotos. Estamos rotos como sociedad, estamos fragmentados. Lo veíamos en la campaña, en los focus group, había un montón de gente que se sentía huérfana, fuera del sistema, fuera de la representación política, que decía, yo esto no me lo banco más, no como carne de vaca hace un año, no me puedo comprar ropa nueva, no puedo arreglar el caño en mi casa porque si no, no comemos. Y eran votantes, vos decías, no estaban por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, eso generó un clima de bronca y de fastidio y de frustración que Milei lo supo recoger muy bien. El resto de la política, ¿qué estaba haciendo? Y estaba viendo otra cosa. Salvo algunas excepciones, ¿qué vimos nosotros? Que la política argentina envejeció repentinamente. Es un tango la política argentina. Gran parte de la oposición hoy al gobierno de Milei
vive de la nostalgia de lo que fueron. Y hoy, por ejemplo, miren, a nivel representación, cuando vamos a los menores de 30 años, porque la política se llena la boca del voto joven y la verdad, desde la investigación que vemos nosotros, que es un ámbito muy poco investigado, el voto joven, donde todo el mundo habla sin saber, y de verdad la política tiene como una especie de lenguaje adultocéntrico, ¿no? Que creen que los jóvenes debieran copiar lo que ellos piensan y hacen. Y la verdad es que hoy los jóvenes tienen una postura completamente distinta en la representación. Los menores de 30 años, si uno va a profundizar en género, uno ve a los varones, y el varón probablemente en la Argentina tiene hoy una correlación muy importante a votar a Milei. Pero las mujeres que votaron, por ejemplo, mayoritariamente a Massa en la Argentina, en la última elección presidencial, no son peronistas. Y ahí hay una ruptura en la representación. Digo, votan a Massa porque son antimileístas, Claro. no porque son peronistas. Entonces ahí hay un cambio en la composición, en la identidad política argentina que me parece muy relevante. Eso ya no existe más en los menores de 30, y la imposibilidad de conectar en el lenguaje, en las narrativas, con ese votante, es casi total. Y también, bueno, ahí, porque el Chipi lo vemos también mucho en la calle, no solo en la Cámara de Diputados, quería preguntarte también cómo ves, o sea, si viste cambios entre enero, de enero a esta parte, también en lo que es el conflicto social, o sea, está la protesta de los jubilados, por ejemplo, que, bueno, tuvo un hito muy importante, una marcha muy masiva, para eso, a ver qué estás viendo ahí también, para pensar en, por lo pronto la CGT tuvo que convocar un paro, que eso ya es bastante de las consecuencias. Lo primero es que Milei hubo muchas movilizaciones masivas, ¿no? O sea, hay una percepción de que con Milei no pasó nada, pero la realidad cuando uno hace el raconto hubo muchas acciones masivas. Y desde comienzo de año, bueno, tuvimos la respuesta a Davos, muy importante, y tuvimos después la transformación de los jubilados en causa nacional, que venían miércoles a miércoles las represiones. Nosotros bajamos casi todos los miércoles con Nico del Caño, con Ale Vilca, con Miriam, vamos ahí, y todos los miércoles Bullrich monta ese operativo descomunal, donde parece que hubiese una ley que dice los jubilados no pueden protestar, porque es el sector al que hasta el día miércoles, un 2 de abril, un feriado, y montaron de nuevo miles de gendarmes, prefectos, todo, gases, represión de nuevo. Pero a pesar de todo eso, como haciendo un paralelo, como las madres se impusieron en la dictadura y fueron el símbolo de la resistencia, los jubilados y jubiladas son el símbolo de la resistencia militar. Porque están, obviamente es un sector activo, como fue en los 90, que se puede movilizar, que a pesar de todo el amedrentamiento, van con los bastones, y van con los achaques y todo, y uno ya los conoce a los que se mueven siempre. Y bueno, y eso llevó el 12 a la represión que inicia Patricia Bullrich para evitar que la imagen de la plaza llena. Eso explica, la movilización estaba convocada a las 17, Bullrich empieza a 16:15, la represión, el barrido. No había habido ninguna acción ofensiva, digamos, contra la policía de los manifestantes, no tenía sentido, el Congreso estaba tratando... ¿El DNU No, fue la semana anterior, eso fue el 12. El día cuando es la primera represión, la del 12, perdón, era una sesión favorable a los jubilados. Se estaba tratando de emplazar a que se trate la moratoria, que es cuando Menem hace levantar el quórum con las piñas ahí entre el bloque libertario. Entonces no había ningún motivo de los manifestantes, digamos, para querer cagarse con... No, Bullrich sí tenía un motivo, que era despejar la plaza. Y es lo que hace a partir de la... Pero se encontró con mucha resistencia a la gente que defendía el derecho a la manifestación. Lo defendió fuertemente. Y el 19, a pesar de la enorme campaña, una campaña fascistoide, orwelliana, contra la manifestación, hay una acción masiva nuevamente. Entonces yo creo que ese hartazgo que se ve, que empieza a verse, porque agregaría un elemento a lo que decía Gustavo, que es la percepción en el bolsillo que digan lo que digan, no alcanza. Entonces, una parte de los votantes de Milei, ponele no la totalidad, pero sí una parte importante, que venía de sectores populares, de trabajadores, hartos con la situación política, pero que decían, che, con este voy a mejorar, y ve que no mejora, que la plata sigue sin alcanzar, o incluso alcanza menos, bueno, ese es el sustrato de un descontento donde el gobierno empieza a caer peor, donde la represión harta, donde la gente no gustó lo de Pablo Grillo, obviamente, esa represión brutal y Bullrich mintiendo, o a la jubilada que la trata de patotera y todo. Entonces,
hay ahí una situación donde el descontento, todo lo que hace el gobierno, al menos refuerza el sector que no lo votó y le provoca una crisis en el sector que lo vota. Entonces ahí me parece una situación que, bueno, que ojo, porque esto se puede desmadrar más. O sea, ahora estamos en una coyuntura donde la incertidumbre respecto a la evaluación que hace que los importadores tratan de importar todo lo que pueden, porque si no el dólar va a ser más caro cuando vuelvan a importar, y los exportadores tratan de liquidar lo menos que pueden, porque opinan que después le van a pagar más después de la evaluación. Entonces esta incertidumbre está creando una coyuntura, y ahora alimentada por la situación internacional, muy, muy crítica. O sea, donde se va a mantener, ¿no?, todo el gobierno. La Cámara de Diputados puede votar la comisión investigadora por el caso Libra, ya tiene dictamen de comisión. Y las interpelaciones a todos los miembros del gobierno. Eso El martes que viene, ya se ha llamado el 8. Pero eso tiene dictamen favorable. O sea, hay que ver si se construye la mayoría en la Cámara para votarlo. Pero puede salir. O sea, para Milei, esto que él está tratando de borrar, y que decía Gustavo que tanto impactó, bueno, imagínate, lo que logró en el Senado, que es evitar que se vote la comisión, votada por la Cámara más favorable a Milei. Entonces, acá puede haber cosas que entre lo político, lo económico y el descontento social, bueno, se retroalimenta y veremos la expresión. O sea, la CGT está haciendo todo para que no sea un gran paro, esa es la verdad. Ahora a lo mejor sí es un gran paro, pero la UTA, vamos a ver si termina parando o no, y la POCA no hacen asamblea en ningún lado. Bueno, y tratar de tener el discurso también para convencer de parar a los que no tienen gremio. Porque tenemos una parte enormemente informalizada que no es que no pueden parar, eso también hay un mito de que entonces no puede ser exitoso el paro general. No, depende cómo sea, pero puede haber. Y lo último que quería decir que respecto del voto joven, bueno, hubo elementos que fue las marchas universitarias donde la juventud marchó contra el gobierno, incluso mileístas en la primera sobre todo. Y después también hay datos de realineamiento. La juventud alemana, tenemos que el voto fuerte fue al partido a Die Linke, ¿no?, a la izquierda, donde ganó la elección en el segmento juvenil, cuando se preveía que no, que iba a salir primero Alternativa por Alemania, el grupo de extrema derecha. Entonces, también ahí hay realineamientos. Yo creo que en la juventud no hay una identidad política firme, ¿no? Eso es así. Pero bueno, pero creo que también hay propuestas más disruptivas, pero en el sentido contrario a Milei, puede ser lo que termina calando también, porque que esto así no va, creo que es una percepción que había con Milei, se trató de decir, bueno, no va, entonces vamos por acá, y ahora no va, ¿para dónde? Entonces, propuestas que antes se veían como más minoritarias, como es el caso del FMI, insisto, que nosotros lo sosteníamos, pero tenía menos apoyo popular, bueno, pueden tener otra expresión, ¿no? En este mapa que yo creo que va a ser igual de fragmentación política, me parece, que es el dato porque hay realineamiento, y bueno, y se verá cómo esto se canaliza a partir también de los elementos, digo, nosotros vivíamos la lucha de clases, las movilizaciones, la pelea, la calle, la conflictividad, esté presente también para ir también moldeando eso. Bien, y ya, bueno, para ir cerrando, una última pregunta para todos, porque se viene hablando mucho, ¿no? Quería volver con la cuestión económica, pero para pensar alternativas también, ¿no? O sea, se habla mucho de, bueno, dólar barato, ¿no? Todos dicen el dólar está barato. Yo sé que no todos lo dicen con la intención de decir hay que devaluar, pero se va instalando esa idea, ¿no? Incluso hay sectores que lo marcan como para decir Milei es un chanta que te dice libre mercado y está interviniendo el dólar todo el tiempo con el floor pay, qué sé yo. Pero bueno, la pregunta es para pensar, o sea, si no es devaluación, ¿qué alternativas hay? Si querés, Andrés, para... te fue la fácil. Para cerrar quedó la difícil. No, lo que pasa es que también es una trampa plantearlo de devaluación o no devaluación, digamos, ¿no? Primero, hay un hecho que es que es muy difícil que se pueda sostener, digo, más allá de lo que, digo, porque para sostener ese tipo de cambio necesitas dólares que el gobierno no los tiene y que lo que tenga los va a rifar, digamos, ¿no? Justamente para garantizar la fuga que mencionábamos. Pero el tema es, en todo caso, qué tipo de cambio y con qué consecuencias, digo, porque no es lo mismo, voy a mencionar algún ejemplo para que se entienda, un tipo de cambio X pero con más retenciones a las exportaciones o algún tipo de esquema móvil o determinados subsidios a determinados sectores que permitan que, por ejemplo, los alimentos no aumenten de precio, ¿no? Obviamente con un control o con algún tipo de regulación más fuerte.
que una devaluación hecha por el mercado, digamos, entre comillas, ¿no? En donde, bueno, ahí es una carrera, digamos, ¿no? de precios, y ahí no sabemos a dónde termina, sabemos que termina con los trabajadores perdiendo, digamos, ¿no? Eso sabemos que es así, digamos, ¿no? Entonces, la realidad es que, de acuerdo a las posibilidades digamos, que tiene la economía argentina en términos de capacidad no solo de generar dólares, sino de retenerlos, que era lo que decía yo, digamos, ¿no? Y que, por ejemplo, una economía como la Argentina no puede subsistir hoy sin un control de movimiento de capitales, digamos, ¿no? Tuvo en algún momento un poco más de control, pero digo, ahora está bastante liberalizado, aunque está el cepo cambiario, digamos, pero todo, digamos, en ese esquema, digamos, no es que tiene que haber, entre comillas, un solo tipo de cambio, y no es que entonces la devaluación o no devaluación es un dilema falso, porque si planteado así es, bueno, soltamos el dólar o no lo soltamos y sabemos quiénes pierden. El tema es encontrar un equilibrio entre la posibilidad, digamos, de tener o de retener esas divisas y para qué usarlas, ¿no? El tema es cuáles son las prioridades, si para sostener la fuga de capitales o para sostener el aparato productivo, poder generar empleo, para poder, obviamente Argentina no va a producir microchips del día a la mañana, pero es necesario importarlos para fabricar otras cosas. Bueno, entonces los dólares tienen que estar para esas cosas, no para sostener una bicicleta financiera y la fuga de capital. Gustavo. Pienso que el postmileísmo requiere de un nuevo diálogo democrático, ¿no? Porque este es un gobierno al que el sistema democrático le queda incómodo. Hablábamos recién del proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario y nadie tiene un solo detalle de ese acuerdo. Y por ley debería haber sido discutido en el Congreso y deberíamos haber estado todos sabiendo de qué estábamos hablando. Y sin embargo, las fuerzas democráticas argentinas tienen, creo yo, una obligación de parir un nuevo consenso democrático roto, evidentemente. La victoria de Milei es la prueba contundente de que el consenso democrático argentino está roto. Fuerzas tradicionales que no representan a nadie. Digo, la izquierda siempre a nosotros en las encuestas nos mide pisos de 3 puntos, pero a veces un poco más, pero nunca menos. Ahora, el radicalismo, por ejemplo. Una fuerza que uno puede decir, bueno, una de las más antiguas también de la Argentina, nos midió 1,5 puntos en todo el país. El PRO, que gobernó la Argentina, provincia de Buenos Aires, y sigue gobernando la ciudad capital, 5 puntos. Estamos hablando de fuerzas tradicionales. El peronismo, como una de las fuerzas populares, quizás la más importante hoy en la oposición, nos mide, cuando lo medimos como partido, cae a niveles de 11, 12 puntos. Y solamente cuando vamos a los escenarios ya de polarización es como que el peronismo está en los 30 puntos. Pero hay un desgaste muy notable en eso. Y creo que la obligación para lo que viene, para los tiempos que vienen difíciles, porque si la opción es vamos a reforzar el modelo del aparato productivo o garantizamos la fuga de capitales, yo no tengo duda de este gobierno a qué lado va a apuntar, ¿no? Es decir, estamos complicados. Entonces, me gustaría pensar y reflexionar acerca de esta responsabilidad de las fuerzas políticas democráticas. Bueno, a ver, dos cuestiones. Una, que efectivamente octubre está lejos todavía y está todo muy abierto, ¿no? En general nosotros, en el caso de la izquierda, nos va siempre mejor las legislativas que las ejecutivas, porque bueno, se trata de concentrar en el mal menor en general, sí. o esas estrategias son más eficaces en las ejecutivas. En la comparación de la última legislativa es cuando a nosotros nos fue bastante bien, casi el 8 en la ciudad con Miriam, el 7 en la provincia de Buenos Aires, distritos con el 10 y el 11 del conurbano, sí, sí. Y Jujuy el 23 y pico, que nos permitió un diputado por Jujuy, algo dificilísimo, pues solo se eligen 3. Es decir, ¿habrá condiciones para repetir esa elección? Bueno, obvio, en nuestro caso vamos a tratar de que sea así, mostrando que en la Cámara saben que nos voten y que nosotros hacemos lo que decimos, no nos ponemos una peluca, no es que nos vamos a hacer campaña opositora para después jugar otro papel, y que si sigue Milei se necesita gente que esté claramente opositora a ese proyecto, y cuanto más allá en la Cámara mejor. Si es que llegamos y no hay irrupciones populares o golpe de mercado u otra cosa, porque la situación es verdaderamente de incertidumbre.
No es que tenemos claro, che, llegamos. Acá cuando vos tenés una corrida y un mundo donde todo el mundo está recalibrando a partir de los anuncios de Trump y cómo eso va a impactar, está todo abierto. Por ejemplo, todo damos por descontado, si se lo va a dar el fondo. Pero si se termina de pelear Trump con los europeos y los chinos, y dicen, no, mi ley es tuyo, no te lo damos. Anteayer, no sé si era un escenario, hoy, por lo menos, permítanos la duda, un porcentaje de que eso no sea como quiere y que todos lo apoyen. Vi que los enemigos de lo de Trump también dicen que hay que bancar a Milei, la revista Economist, etc. Pero eso será lo que hacen los gobiernos. Pues veremos. O sea, está todo en situaciones, digo, el riesgo país. A ver, Argentina no tiene crédito. Para eso tienen que bajar menos 400 puntos. Llegó a 600 Milei y ahora ya está en 870. Y quizás suba más. Entonces, cuando a nosotros nos asustan con el tema de la deuda, el crédito internacional, sí, acá hay el capitalismo, no tenés crédito internacional de Macri, no hay crédito privado, porque es evidente. Entonces, yo creo que estamos ante escenario de una catástrofe donde nos lleva el poder económico, que apostó fuerte a Milei, porque uno dice, ¿qué sostiene Milei? El poder económico, lo sostuvo, lo bancó a morir, o una ruptura con ese poder económico. Y eso puede ser con movilizaciones masivas que cambien el escenario de lo posible en Argentina. Me parece que ese es el dilema en el que estamos. Coincido con Andrés cuando dice la discusión de evaluación es falsa, porque las dos pueden ser descargadas, las dos medidas, sobre los hombros del pueblo. Entonces acá hay que preservar el salario. Si empieza la inflación, la defensa de la actualización mensual por la inflación real de los salarios me parece que es un punto muy importante. Obvio, en nuestro caso, el desconocimiento soberano de la deuda, usando la figura de la deuda odiosa, ¿no? Que me parece que es evidente, no hay futuro con el FMI. La misma crisis de disputa internacional también crea una ventana de oportunidad para planteos disruptivos con lo que el FMI te quiere aplicar, que está tratando de salir indemne de lo que fue una estafa monumental con Macri, y eso no se le puede permitir. Bueno, entonces me parece que va por ahí, ¿no? Obviamente no permitir la fuga de capitales, el control monopólico del comercio exterior por parte del Estado, para mí es medida fundamental. Preservar los ahorros mediante la nacionalización del sistema bancario para preservar los ahorros, que están en peligro, porque los dólares empiezan a usar los dólares de los propios ahorristas que están en el sistema bancario. O sea, yo creo que no se puede acá tranquilizar a nadie porque hay una situación crítica, y devaluación no devaluación son redistribución de ganadores y perdedores entre la élite dominante y a veces golpeando también el bolsillo popular, ¿no? Así que me parece que hay que estar muy alerta y apostar a la movilización de los trabajadores y los sectores populares para no ser el pato de la boda de esta nueva situación de crisis. Bueno, muchas gracias a los tres por haber participado hoy. Y bueno, también recordarles que se suscriban al canal, que nos ayuda mucho, que dejen sus comentarios, like, compartan. Y cualquier aporte económico es bienvenido, van a tener el QR en la pantalla. Un saludo especial también a la producción, a Ludmi Pons, a Emilio Ferreira, Dani Mac. Y no se pierdan la programación de La Izquierda Diario Más. Este domingo van a tener un nuevo episodio de Red Internacional, muy importante con todos los anuncios de Trump, por supuesto. Y el miércoles que viene, Contrapunto Editorial a las 20 horas con Edu Castilla, Fer Skolnick y Cele Vázquez. Así que nos estamos encontrando.